buenas noches, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a tener hoy el estudio bíblico. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de poder saber más de ti, de poder conocer más tu palabra y amarte, y de esa manera entender los propósitos que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Padre Santo. Gracias, alabado sea tu nombre. En esta noche vamos a tratar este tema tan interesante para nuestra vida cristiana, que es la oración más poderosa de la tierra. La palabra del Señor nos habla acá de que hay una oración mental y una oración espiritual. Al orar en lenguas, se ora en el espíritu. Si oramos con nuestro entendimiento, oramos con la mente. Y la Biblia nos dice que debemos de orar de ambas formas. Debemos incluso hacerlo simultáneamente. Y es una oración muy poderosa. Cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu ora y el Espíritu Santo nos da esa inspiración a nuestro espíritu y nos dirige en nuestra oración. La oración mental se limita a nuestro entendimiento, a nuestro conocimiento. Por eso es insuficiente. La Iglesia ha tratado de llevar a cabo la obra con una sola clase de oración, la mental. Eso ha limitado la obra. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de orar con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ayudador, el paracletos, que está al lado de nosotros para ayudarnos en todo y también guiarnos. ¿Cómo no pedirle que nos ayude en la oración? La palabra del Señor nos dice en Judas 1:20, nos dice ahí: edificaos en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. La fe es muy importante para que Dios responda a nuestras oraciones. Y qué importante es que nosotros tengamos la ayuda del Espíritu Santo. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con súplica en el Espíritu. Que el Espíritu Santo esté ayudándonos en la oración, nos guíe en la oración. Porque aquí en Mateo 18:18 nos dice, nos define la oración de esta manera: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Significa que Dios no va a hacer nada si el hombre no hace. Entonces, es importante que nosotros, con la sabiduría que Dios nos ha dado, nos esforcemos en buscar la voluntad de Dios. Lo más mínimo que nosotros podamos recibir, que sea en la voluntad de Dios. Y eso será de mucha bendición. Entonces aquí, cuando habla de atar y de desatar, ¿cómo es posible que lo que nosotros atemos va a ser atado en el cielo y lo que desatemos va a ser desatado en el cielo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es que esto va a poder suceder? Aquí vemos pues que la oración es un acto del creyente que trabaja junto con Dios. La oración es la unión del pensamiento del creyente con la voluntad de Dios. La oración que un creyente hace acá en la tierra es la proclamación de la voluntad del Señor en el cielo. Entonces la oración no es una súplica para que Dios nos conceda lo que pedimos y satisfaga nuestro deseo egoísta. No es forzar a Dios a cambiar su voluntad, a que haga lo que uno quiere que haga. La oración, como define acá la palabra de Dios, está relacionado en lo que Dios quiere
Ataremos lo que Dios quiere atar. Desataremos lo que Dios quiere desatar. No podemos nosotros forzar a que Dios haga lo que Él no quiere, porque la Biblia nos dice que Dios siempre hará su voluntad y no la cambiará por nada. Entonces nosotros cuando oramos tenemos que buscar la voluntad de Dios, buscar hacer lo que ya Dios ha determinado. Entonces, cuando nosotros oramos de esa manera, es una oración poderosa, es una oración con mucha fuerza, porque llega a la presencia de Dios y de esa manera Dios responde. Porque lo que nosotros queremos atar acá, Él ya ha determinado atarlo. Lo que nosotros deseamos desatar acá, Él ha determinado desatarlo. Pero estaba esperando que nosotros oremos. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que si nosotros no oramos, Dios no va a poder hacer muchas cosas que Él quisiera hacer, porque no tiene la cooperación de los creyentes, la cooperación de los cristianos, de su iglesia. Aquí la palabra de Dios nos dice en Mateo 18:19, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Cualquier cosa que esté en la voluntad de Dios. Entonces aquí nos está hablando, hermanos, que Dios en el cielo atará y desatará solamente lo que sus hijos en la tierra hayan atado y desatado. En Isaías 45:11 nos dice la palabra de Dios, ahí nos habla en Isaías 45:11, que Dios se goza, le encanta ver cómo sus hijos usan el poder que les ha dado. En Isaías 45:11 dice aquí, así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Entonces, qué interesante es ver acá a Dios moviéndose de una manera tan maravillosa, exaltando a sus hijos, a su iglesia. Así por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vemos ahí en Efesios 2, Cristo compartió con nosotros. Tenemos la herencia como hijos de Dios y Cristo, con todo lo que hizo en la cruz del Calvario y su obediencia hasta muerte en la cruz, Él comparte su herencia con nosotros también. Y ahí en Efesios 2:6 dice que ha puesto un trono al lado de Él para que nosotros ejerzamos autoridad. Y esa autoridad que vemos que Cristo usó acá en la tierra, despojándose de toda su divinidad, Él 100% hombre acá en la tierra, ejerció esa autoridad. La autoridad de Dios para hacer todo lo que hizo bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor nos da esa autoridad. Siempre que nosotros nos alcemos a pedirle a Dios que haga su voluntad, como Él enseñó a orar a sus discípulos, le dijo que pidan al Señor, hágase tu voluntad. Entonces, cuando nosotros entendemos este principio, nuestra oración cobra mucha fuerza. Se vuelve tremendamente poderosa. Entonces, Dios ha dado este poder y dice, mandadme acerca de mis hijos y mis obras. Entonces Dios acá vemos cómo Él exalta a su pueblo pidiendo que obre con Él. O sea, la oración es un trabajo que hacemos con Dios. Él va a atar lo que nosotros hemos atado. Y va a desatar lo que nosotros hemos desatado. Si va acorde con su voluntad, porque Él nunca va a hacer nada en contra de su voluntad.
Entonces, qué maravilloso es que cuando nosotros tenemos necesidades o circunstancias difíciles, a veces oramos al Señor y decimos, Señor, necesito esto, necesito aquello, ayúdame, tengo estos problemas y todo eso, y ya, ahí nomás queda la oración. Pero qué interesante es cuando nosotros entregamos nuestras circunstancias, nuestras necesidades, y si realmente está acorde en la voluntad de Dios, como dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, ya tenemos la respuesta a nuestras peticiones. Y qué interesante es que nosotros sigamos orando, orando. Y nuestra oración, que es mental, natural, pueda ser saturada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guíe y comience a ayudar a nuestro espíritu a orar con gemidos o en lenguas y podamos alzarnos a conocer la voluntad de Dios, a descubrir la necesidad de Dios, el deseo de Dios, de tal manera que ya la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. La necesidad de Dios sea nuestra necesidad. El deseo de Dios sea nuestro deseo. Y nosotros lo podamos proclamar con nuestra boca. La palabra del Señor nos dice que cuando eso sucede, nosotros tenemos esa garantía que lo que nosotros atemos será atado en el cielo. Y lo que nosotros desatemos será desatado en el cielo. Es interesante, hermanos, cuando ya el creyente comienza a orar, comienza a llevar una vida de oración, comienza a amar estar en la presencia de Dios, en intercesión. Nosotros sabemos la historia de David Wilkerson, que él era un pastor de Pensilvania, que bueno, en las tardes le gustaba estar pues 1 o 2 horas viendo su película de vaqueros en la televisión. Pero un día él sintió, vino algo a su mente que dijo, ¿qué pasaría si estas 2 horas que yo uso viendo televisión, yo lo usara para orar? Bueno, Señor, si es tu voluntad que alguien me compre esta televisión, y lo voy a poner a un precio, bueno, un poquito caro. Y bueno, rápido vino una persona a llevarse la televisión. Y él comenzó a orar. Y la oración le llevó también a leer la Biblia, purita, purita, purita. Y fue así como comenzó él a hacer las obras de Dios. Comenzó a orar y el Espíritu Santo le guió a alcanzar cientos, miles de drogadictos y a poner centro de rehabilitación y a hacer toda esa obra que hizo. Es importante la oración. Si nosotros no oramos, no vamos a entender, no vamos a quedar solamente en lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros queremos. Pero si nosotros comenzamos a orar y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo a una vida de oración, vamos a darnos cuenta y vamos nosotros a alzarnos para conocer la voluntad de Dios, lo que Él quiere, lo que Él desea hacer en este mundo. Esa oración es una oración muy importante. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que el propósito de Dios aquí en la palabra del Señor es que estemos tan llenos de su voluntad a tal punto que nos olvidemos de nuestros intereses. Y esto significa, pues, esta oración significa negarnos a nosotros mismos para hacer su voluntad. La oración es muy importante, porque si nosotros no oramos,
Dios no va a poder hacer tantas cosas que quiere hacer. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer en este tiempo tan turbulento en el que la gente está tan confundida, llena de ansiedad? ¿Cuántas cosas Dios no quiere hacer? Pero si no hay oración en las iglesias, si hay creyentes que no oran, no lo va a poder hacer. Porque aquí en este versículo que define lo que es la oración, Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso significa que para que Dios sobre, tiene que haber oración, tiene que haber esa cooperación. Dios no va a hacer nada sin la iglesia, sin los creyentes. La oración es un trabajo que se hace con Dios. No lo hacemos solos, ni Dios lo va a hacer solo. Es un trabajo que hacemos con Dios. Entonces la oración viene a ser la vía. Es como los rieles de un tren. Un tren tiene mucha fuerza, mucha velocidad. Puede ir muy lejos y avanzar muchos kilómetros. Pero si no tiene los rieles, no tiene la vía, no va a poder. Ahí nomás se va a atracar, se va a estancar. No va a poder llegar a ninguna parte. De esa manera también nosotros tenemos que entender. Si los creyentes no oran, si la iglesia no ora, Dios no va a poder obrar. Muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Se ha olvidado Dios? ¿Por qué no hace algo en estas circunstancias tan difíciles? Es tan terrible lo que está pasando en el mundo. Dios quiere hacer muchas cosas. Dios quiere manifestarse. Y siempre lo hace cuando hay hombres y mujeres que oran. Cuando yo leo la vida de Müller, oh, Dios mío, él todo lo que hacía, pero él cuando ya le entrevistaron, que dé su testimonio de su vida, dijo que su vida era orar. Él lo que hizo más en su vida fue orar, orar. Y también el hermano Finney, el 88% de las almas que él ganaba eran gente nacida de nuevo y que perseveraban hasta el final. Porque él tenía de colaborador un anciano que se iba un mes antes, donde él iba a hacer sus campañas. Y este anciano tomaba 2 o 3 personas de esa iglesia para empezar a orar. Y oraba, oraba. Oraban, intercedían en el espíritu de una manera tan tremenda que cuando Finney llegó, la dueña de un hotel le dice, ¿quiere explicarme qué es lo que sucede? Abrió la puerta y estaba el anciano con 3 personas ahí con su cara en el suelo, gimiendo en el espíritu. Y le dijo, están orando. Y es así como nacen los bebés espirituales, hermanos. Ahora, hasta hay organizaciones que se han vuelto lapidadores del cuerpo de Cristo, robándose las almas, haciendo tantas cosas, en vez de seguir el método bíblico que es orar. Orar. Es importante orar, porque de esa manera nosotros deshacemos las fortalezas del diablo. De esa manera nosotros atamos las huestes satánicas y desatamos el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Tenemos, hermanos, que orar. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 11:1, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que orar hasta sentir la certeza. Tenemos que perseverar en la oración, nos dice Marcos 11:24, Mateo 21:22. Es importante orar. Cualquier oración que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, que desconozca la voluntad de Dios, que esté basada en lo que personalmente la persona desea, es una oración que carece de fuerza. Nosotros tenemos que orar, hermanos. La palabra del Señor acá nos revela
que la oración no es una lucha contra Dios, sino contra lo que se opone a Dios. A veces estamos que oramos porque queremos forzar a Dios que haga lo que Él no quiere hacer. La oración no es una lucha contra Dios. La oración es una lucha contra lo que se opone a Dios, contra las huestes infernales. Por eso que 2 Corintios 10:4 dice ahí, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas del diablo. Eso es la oración, hermanos. Nosotros vamos a entender acá, nos habla la palabra del Señor, que Dios no va a obrar donde no hay oración. Dios no va a obrar donde la voluntad del creyente o de los creyentes no está unida a su voluntad. Si nosotros oramos de tal manera que Dios nos revela su voluntad, oramos de tal manera que la necesidad de Dios llega a ser nuestra necesidad, el deseo de Dios llega a ser nuestro deseo, nos vamos a dar cuenta que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, el motivo, el objetivo cumbre y más importante en la oración es unir nuestra voluntad con la voluntad de Dios para que el Señor pueda obrar. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Salmo 119, versículos 147 y 148, ahí también nos habla cómo David, él oraba con el conocimiento de la voluntad de Dios. Y en una forma más maravillosa podemos ver acá en Daniel capítulo 10 del 1 al 21 cómo él oraba. Él oraba de tal manera que su oración se originaba no en su necesidad, sino en la necesidad de Dios. Daniel llegó a comprender lo que Dios quería, cuál era su voluntad. Y él de esa manera se quebrantaba y oraba e intercedía por su pueblo. Entonces, la oración que nace de la necesidad de Dios es permitir que nuestra voluntad penetre en la voluntad de Dios. Y eso es cuando una persona vive en comunión con Dios. Anda en el Espíritu, vive en el Espíritu. Un hijo, una hija de Dios, la palabra del Señor nos dice que es guiada por el Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice en Romanos 8 del 26 al 27, nos dice que el Espíritu Santo nos puede ayudar en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos ni cómo orar. Pero podemos decirle, Espíritu Santo, ayúdame a orar, guíame a orar, guíame a orar. Muchas veces yo he estado así, en esa lucha intensa, orando. Y de esa manera es que yo he podido descubrir la voluntad de Dios en muchas cosas que el Señor quería revelarme. Y vemos acá que Daniel, orando de esta manera, encontró pues la voluntad de Dios. El anhelo de Dios se produjo en el corazón de Daniel y se convirtió en el deseo de Daniel. Nosotros tenemos, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que orar de esa manera.
porque la oración que se basa y tiene su origen en nuestra propia voluntad, en nuestro propio pensamiento, en nuestras esperanzas, es una oración de poco valor. En cambio, la oración que es conociendo la voluntad de Dios, alzándonos más allá de nuestras necesidades, de lo que nosotros queremos, alzándonos en oración, en adoración, en alabanza, en acción de gracia, disfrutar su presencia en el Señor. Y querer seguir ahí, estando en su presencia. Es ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía en nuestra debilidad. Y el Espíritu Santo conoce la mente de Dios. Y el Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios. Y Él nos ayuda para que nuestra oración sea poderosa, para que nuestra oración sea eficaz. Porque es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces la oración de Daniel era una oración en la cual él buscaba santificar el nombre de Dios, traer el reino de Dios a esta tierra y hacer que la voluntad de Dios se haga en esta tierra, como en el cielo. Entonces, cuando nosotros oramos que se haga la voluntad de Dios, Satanás se va a levantar a impedir esa oración. Todas las oraciones que vienen de Dios tocan los poderes de las tinieblas. Aquí en Daniel vemos que hay una lucha en los aires. Ahí cuando le traen la respuesta le dicen, Daniel, mismo momento que tú oraste, tu oración fue oída y yo traía la respuesta. O sea, Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día, estaba siempre con Dios, era un hombre que vivía con Dios, un hombre de oración. Y él ni bien oró, ya él lo hizo en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo le dirigió en la voluntad de Dios. Y ya él tenía la respuesta. Y estaban trayendo la respuesta. Y Satanás hizo una oposición en los aires. Trató de impedir que le llegue la respuesta. Y Daniel, que estaba lleno de Dios, del Espíritu Santo, él pudo discernir que había algo que impedía su oración. Y se dispuso en ayuno parcial 21 días. Y le llegó la respuesta. Esa oración en la voluntad de Dios es una oración muy atacada por el enemigo. El diablo va a mandar dardos a tu familia, va a dar dardos a nuestra familia, dardos de enfermedad. Es muy atacada por el enemigo. Pero ¿por qué ataca tanto el diablo? El diablo ataca porque quiere que cesemos de orar. Quiere que dejemos de orar en la voluntad de Dios. Que ya no continuemos en esa oración. Pero la palabra del Señor nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Obedezcamos la palabra de Dios. No dejemos de orar, porque hay victoria en Cristo Jesús, hermanos. No dejemos de orar. Sigamos orando. No paremos de orar, así como Daniel, hasta que recibamos la respuesta. Y la palabra del Señor nos dice en Romanos 12:2, constantes en la oración. Nosotros tenemos la victoria. Cristo ya nos la dio en la cruz del Calvario. Y Él está a la diestra del Padre, respaldándolos con todo el poder que Él tiene en el cielo y en la tierra. Y el Espíritu Santo también está ahí con nosotros, ayudándonos a perseverar en la oración. Seamos perseverantes en la oración, constantes en la oración. Y Dios se va a manifestar. El enemigo es un enemigo derrotado. Satanás tiene que saber que está derrotado. Pero la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:7, dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, va a haber una resistencia, pero nosotros no dejemos de orar hasta recibir la respuesta, así como lo hizo Daniel. Tenemos que comprender, hermanos, que nada de la voluntad de Dios que haya pasado por el hombre se ve libre de un ataque del poder satánico. Él no soporta, el diablo no soporta que nosotros oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya sabe
que se va a desatar los propósitos de Dios. Dios va a comenzar a obrar en este mundo. Dios va a comenzar a manifestar sus planes y sus propósitos divinos acá en la tierra. Y es la oración muy atacada, pero es la oración más poderosa de la tierra. Es la oración de victoria. Es la oración de mucha fuerza. Tenemos que perseverar así como Daniel. Mantenernos firmes orando en la voluntad de Dios. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor bendito. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Oh Dios bendito, Padre Celestial, tú quieres obrar, Señor. Tú quieres hacer muchas cosas, pero no lo vas a poder hacer si es que nosotros no oramos, si no hay creyentes, hombres y mujeres que oran. ¿Cuántas cosas tú no quieres hacer? Y tú lo puedes hacer. Tú dijiste que oremos, venga a tu reino. Que tu reino venga a la gente que está perdida. Tu reino venga a la gente que está enferma. Tu reino venga a las familias que están viviendo un caos terrible. Que tu reino venga a esta tierra que vive una confusión terrible. Tenemos que orar. Tenemos que buscar tu voluntad. Esa oración es muy importante para que tú te manifiestes, Señor bendito. Y tú lo vas a hacer. Tú nos has hablado ahora que todo lo que tú vas a hacer acá en la tierra, lo vas a hacer por medio de las oraciones de tus hijos, por medio de la oración de tu cuerpo, que es la iglesia. Los creyentes que oran como un acuerdo en tu voluntad. Oh Dios Todopoderoso, manifiesta tu gracia. Ayúdanos a entender que este es tiempo de ayuno y oración para que tú te manifiestes, para que tú seas glorificado. Manifiesta tu gracia, Señor. Y que podamos entender que la única manera que podamos comprender tu voluntad, poder alzarnos a saber tu voluntad, lo que tú deseas, es con la ayuda del Espíritu Santo, orando en el Espíritu. Debemos de orar con el entendimiento, mentalmente, pero también debemos de orar con el Espíritu, de una manera simultánea. Es una oración muy poderosa. Ayúdanos, Padre Celestial, a obedecer lo que dice tu palabra, que debemos de orar en el Espíritu para edificar nuestra fe, porque la fe es muy importante para que nuestra oración se haga muy poderosa. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia. Amén.